Muy buenos días, saludo a todos los amigos, hermanos y amada familia en Cristo Jesús, deseándole las más ricas y grandes bendiciones en este día, deseándole que la paz de Dios gobierne su vida, su alma, su espíritu y todo su hogar, toda su familia, el esplendor de Dios sea su fortaleza. Así que un gran saludo para allí, bendigo a Colombia, que es el país donde está mi familia, los pastores, mil bendiciones a todos y cada uno de ellos. Bendigo a Paraguay, a Brasil, donde estoy aquí el grupo misionero trabajando en la obra de Dios. Os continúo bendiciendo grande y poderosamente en el nombre del Señor Jesucristo, deseando las más ricas y grandes bendiciones a todos allí que día a día escuchan la palabra de Dios. También bendigo aquí a Chile, donde estoy por la misericordia del Señor, sirviendo del Señor. Bendigo allí a todos los grupos de WhatsApp que día a día están enviando los videos, están orando, están colocando las peticiones, así que mil bendiciones a estos grupos. Que la paz de Dios gobierne sus vidas, sus corazones, allí aquellos que están sirviéndole a Dios en esa área, porque hoy en día hay muchas áreas de poderle servir al Señor. Y una de las áreas es el poder orar. La oración del justo, dice la palabra de Dios, puede mucho. Así que benditos son aquellos que oran, que claman, que interceden el uno por el otro, que a eso Dios nos ha llamado. También bendigo a nuestra hermana Vicky, a nuestro hermano José, nuestra hermana Rosa Aguirre, su esposo, toda su familia, su mamita, nuestra familia Armijo, mil bendiciones, nuestra hermana nuestro hermano Sergio, nuestra hermana Roxana, estaremos orando, nuestro hermano Carlos, estamos orando por él también, para que Dios nos continúe diciendo grande, rica y poderosamente a todos. Bendigo al pastor Pedro, al pastor Cristian, Iglesia Villanueva, donde estamos sirviendo al Señor. Así que mil y mil bendiciones para todas aquellas personas, a diferencia, lugares en donde me escuchan de día tras día me ven. Así que mil y mil bendiciones para todos mis amigos, mis hermanos. Yo, por la misericordia de Dios, aquellas personas que colocan sus peticiones, estaré orando por las peticiones. Pero aquellas personas que me colocan para que dicen en contra de algo o que yo no voy a ponerme a escribirle a nadie, aquellas personas que no están de acuerdo con las explicaciones, que esto y lo otro no, yo estoy yendo conforme a la palabra de Dios, por lo cual no tengo que dar ninguna explicación el por qué. Así que también estoy lo advierto, porque hay unos que me han como preguntando el porqué de la palabra, ahí voy conforme a la palabra de Dios y ahí está escrito en lo que la Biblia, en la palabra de Dios, así que por eso no me preocupo, porque lo que yo hago no hago lo que el hombre piensa, hago lo que Dios me coloque que hable y lo que la Biblia está escrito. Así que para todos, mil bendiciones, mi amigo, mis hermanos. Vamos a orar, darle gracias al Señor. El día domingo pasado les pido disculpas porque la verdad la aplicación se me cortó, fue tremendo. Dios quiera que hoy no me pase esto. Y no me quedó bien porque estamos viendo lo que es la depresión. La depresión es algo que en el último momento ha ido tomando el control el enemigo. ¿Por qué? Porque ataca la mente. Y la circunstancia que el enemigo quiere es tocar la mente. Así que vamos a estar orando hoy en este día por aquellas personas que se sienten desanimadas, desamparadas, solas, afligidas, enfermas. Que el enemigo ataca su mente donde le dice no tiene sanidad, no tiene, no tiene la fortaleza de seguir hacia adelante, no tiene los medios económicos y le coloca los miles de pensamientos negativos en contra de lo que Dios quiere. Dios, los pensamientos de Dios, escuche bien, son pensamientos positivos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía el apóstol Pablo, aunque cuando él estaba en aquellos momentos de apuro, momentos donde en la cárcel, momentos de persecución, el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él, nuestro Señor, es nuestra fortaleza en los momentos buenos, malos, regulares, todo momento es nuestra fortaleza. Así que, mi hermano, mi amigo, te invito a orar. Vamos a estar orando, vamos a estar clamando en este día, vamos a estar pidiendo al Señor que Dios levante al que está oprimido. Si hay alguno que tú conoces, alguno de tu familia, o tú mismo que me escuchas, y está pasando por esos momentos difíciles donde el enemigo le habla, le habla y le ministra a la mente cosas negativas. Dile, Señor, hoy tú me liberas. Hoy tú me restauras, Señor de los cielos, Padre. En ti confío, Señor, que tú tienes el poder, el control, Señor, sobre mi mente. Mi mente no es una caneca de basura donde recibo todo lo que el enemigo me diga. Lo contrario, mi mente está sellada a través del Señor Jesucristo. Mi mente está aquellamente que en Cristo estamos más que victoriosos. Así que disponga en este momento tu corazón, tu vida, y dígale, Señor, quiero orar.
Quiero hablar contigo, Señor de los cielos, porque quiero ver tu gloria, quiero ver tu poder en este día. Quiero ver, Señor, tu gracia fluyendo en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mi familia, en mi empresa, en mi negocio, en su auto que tú lo tienes allí para movilizarse, lo tiene para trabajar. Dile, Señor, tú eres mi fortaleza. En ti espero, Señor, mi respuesta, Señor de los cielos. Señor, te damos gracias, oh Dios, por este día, oh Dios de los cielos. Gracias, porque en medio de todas aquellas incertidumbres donde el mundo pasa, lo que el mundo día tras día ofrece a través de las noticias, oh Dios, de incertidumbre, de duda, de desconfianza, Señor, sabemos que tú estás con cada uno de nosotros. Señor, sabemos que tu gracia, tu poder, tu gloria, tu majestad y toda tu misericordia, Señor de los cielos, Padre, eres grande, poderosa, sublime y eterna en todo, Padre. Por eso ante tu presencia clamo y te pido misericordia por todas aquellas personas que están allí oprimidas, que el enemigo las tiene cautivas. Señor de los cielos, Padre, donde su mentalidad es una caneca de basura, donde Satanás día a día le envía, Señor, aquellos dardos a su mente, y que los des llegan a la mente, pero después llegan al corazón, Señor de los cielos, Padre, donde las personas se sienten oprimidas, se sienten desmotivadas, Señor, sin fuerzas, que no lo pueden hacer, que no alcanzan, Señor de los cielos, Padre. Pero sabemos que tú hoy tú rompes esas ataduras, esas maldiciones, esos yugos y toda circunstancia que Satanás se levante en contra de tus hijos, de tus siervos, Señor de los cielos, Padre. Que día tras día claman a ti, Señor de los cielos, y te piden tu misericordia, tu poder y tu gracia en este día, Padre. Rompe cadenas, ataduras, maldiciones, yugos y todas esas chances que Satanás se viene en contra de tus hijos, de tus siervos, se rompe, se destruye en tu santo nombre, Padre amado. Padre, Señor, glorifícate con poder y gloria, rompiendo cadenas, yugos, ataduras y maldiciones en este día, Señor de los cielos, Padre. Todo desánimo, toda pereza, todo cansancio físico, mental, espiritual se va de cada corazón, de cada vida en este momento, Señor de los cielos, Padre. Y declaro tu bendición en cada corazón en este día, Padre. Declaro, Señor, tu presencia, tu poder, tu gloria, fluyendo aliento y vida con poder y gloria, Padre. Restaura, renueva, Señor de los cielos, quita el cáncer, Señor de los cielos, oro por nuestro hermano Carlos, oh Dios de los cielos, Padre. Levántalos, restáuralos, Señor, allí en el lecho donde Él está en su cama, Señor, sácalo ahí en victoria, Señor, que Él se levante, Señor de los cielos, Padre, con una expectativa, Señor, diferente. Que tu presencia, tu poder, tu gloria sea glorificándote con poder y gloria en cada corazón, en cada vida, Padre amado. También nuestro hermano Sergio, Señor, te pedimos por él, Señor, porque tú le restaures esa vista, Señor de los cielos, Padre, y por todos mis amigos, mis hermanos, allí en el WhatsApp, Señor de los cielos, Padre, que tienen sus peticiones delante de tu presencia, Señor de los cielos, Padre celestial, Señor. Tú conoces la lista, Señor de los cielos, Padre, aquellos que están pidiéndote un trabajo, de aquellos que están declarando que si las puertas sean abiertas, Señor, ábrale puertas de trabajo, Señor de los cielos, Padre. También bendícele su empresa, su microempresa, Señor de los cielos, Padre, sus autos o vehículos que tienen para trabajar, Señor de los cielos, Padre amado. Glorifícate con tu poder y con tu gracia en este día, Señor de los cielos, Padre, porque tú tienes el control de todas las cosas, bendito Rey soberano, Padre celestial, Señor. Aquel que está enfermo, Señor, te sea sanando, renovando, restaurando, Señor de los cielos, Padre, en este día, Señor. Declaramos tu presencia fluyendo, colocando órganos nuevos, quitando el cáncer, quitando el SIDA, Señor de los cielos, Padre. Toda hernia desaparece en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé, Señor de los cielos, Padre. Gracias te amo, oh Señor de los cielos, te exaltamos, te glorificamos a ti en este día. Te amo la honra. Te amo la gloria y te amo la alabanza en todas las cosas, Padre Celestial, Señor. Glorifícate con tu poder y con tu gloria, Padre. Rompemos todo espíritu mundo de depresión, toda acechanza del diablo en este día y declaramos tu bendición fluyendo con poder y gloria desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén, amén y amén. Dile, Señor, gracias, porque sé que tú vas a obrar en este día. Dele gracias al Señor en medio de todo, aunque tú mires las cosas en tinieblas, aunque tú mires las cosas difíciles, inalcanzables. Dile, Señor, sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero ir a la palabra de Dios en este día. Estamos viendo lo que es la depresión. Voy a trabajar unos dos temas más. Voy a dar lo que es la depresión porque quiero que entendamos cómo el enemigo en estos últimos tiempos está atacando la mente. ¿Por qué ataca la mente? Que son los pensamientos. Toda la humanidad, Dios nos ha dado una mente de poder pensar, de poder saber las cosas, de poder entender las cosas. Y el enemigo las ocupa, pero en cosas como negativas. Sabemos que Dios es la luz que trae claridad, la luz
trae donde tú puedes conocer y entender las cosas. La oscuridad tú te puedes tropezar, la oscuridad tú le puedes dar miedo, temor, incertidumbre, duda, desesperación. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que Él es la luz del mundo. Por eso dice el Señor, venid a mí, todos aquellos que están cargados y cansados, porque en mí hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera la carga. Aprender a descansar, ¿en quién? En Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer y lo que Dios nos está hablando día a día en estos últimos tiempos. Que en los últimos tiempos, como el Señor Jesucristo se lo dijo a los discípulos, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, dinos cuándo son estas cosas, cuándo será tu venida, qué será el final de los siglos y qué pasará, cuáles señales habrá. Y el Señor le dijo, habrán pestes, guerras, terremotos, hambres, el amor de uno se enfriará con el otro. Y le contó todas las circunstancias en las que estamos viviendo. Dijo, pero es necesario que esto pase. Yo aquel día le pregunté al Señor, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es que es necesario las tribulaciones? ¿Por qué es necesario las enfermedades? ¿Por qué es necesario los rumores de guerra? ¿Por qué es necesario ver el calentamiento global? ¿Por qué es necesario que el oxígeno ya no lo respiramos? No lo respiramos bien porque está muy contaminado. Y todas aquellas partículas están llegando ¿a qué? A nuestro organismo. Es necesario porque en medio de todo tenemos que aprender a confiar en Dios. Que Dios está por encima de todas las cosas. Que Dios es el que puede cambiar, renovar y restaurar todo. Porque nosotros nos quedamos en el mundo en el que usted mira las noticias. Si usted mira a los presidentes o los que quieren ser presidentes o alcaldes, ellos dicen vamos a cambiar, vamos a hacer, vamos a transformar. Esto lo vamos a hacer, el otro lo hizo mal. Pero cada cual lo quiere hacer con sus fuerzas. Cada cual lo quiere hacer con su poder entre comillas, porque es un poder como limitado. Cada, cada cual lo quiere hacer con su astucia, pero no es así. Es cuando nosotros le dejamos las cosas a quién? A Dios. Porque Dios lo sabe, lo conoce todo. Dios sabe y conoce todas nuestras cosas. Así que mi invitación es para que tú en este día digas, Señor, háblame, Señor. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Ruth. Vamos a mirar el libro de Ruth hoy, 1:20. Vamos a mirar a una mujer que estaba pasando por un momento difícil, un momento, un momento que ya no le fue bien. Pero vamos a mirar el por qué ella, qué pasó, por qué ella se oprimió. Hoy vamos a mirar cuáles son las consecuencias o el por qué llega la opresión. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Ruth 1:20, dice, y ella respondió, no me llames Noemí, sino llámeme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Cómo se estaba sintiendo Noemí? En un momento donde ella le dice, llegó allí a Judá en Belén, y le dice, ay, llegó Noemí. Ahorita vamos a mirar la historia de esta mujer. Pero cuando ella llegó allí, todos pensaban que llegaba por una mujer bien, una mujer en bendición, una mujer en victoria. Y nos damos de cuenta que llegó lo contrario, una mujer amargada, una mujer oprimida, una mujer que sus fuerzas, su ocasión de vivir, no la tenía. ¿Por causa de qué? De las circunstancias en las que ella había vivido, en la que había estado. De pronto muchas hoy mujeres, hombres aún también, se sienten igual como Noemí, amargadas por lo que han vivido, por lo que han pasado, por lo que han tenido que día a día disponerse delante de la humanidad. Y de pronto hoy Dios te habla a ti, Dios te ministra el por qué está en esas circunstancias, el por qué se encuentra así. Noemí estaba pasando un momento, un proceso, escuche bien, tremendo, y que para cualquier persona
No le es fácil. Pero vamos a mirar hoy las circunstancias, el por qué. Yo quiero que entendamos eso porque muchos dicen, tengo depresión, tengo depresión. Pero uno tiene que mirar el por qué. ¿Por qué está oprimida? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué llegué a estas consecuencias? Cuando uno comienza a hacer los análisis, uno mira, si uno mira las noticias cuando dice, mira que en tal lugar, ahorita cuando llueve, se inundó. Entonces la gente tiene que mirar las consecuencias, a dónde se desbordó el agua o por qué se inundó y qué pueden hacer. Y tienen que buscar, mirar, ir en la parte de atrás, el por qué llegó a pasar eso. ¿Qué podemos hacer y cuál sería la conclusión de lo que debemos de hacer? Es decir, tenemos que nosotros ir un poquito atrás. Y eso tengo que recordarlo, ¿para qué? Para salir de allí. Cuando tú miras a un auto y un auto que lo van a mandar a arreglar, tienen que ir, mirar las piezas. Anteriormente, cuando el auto salió de la fábrica, estaba bien, pero después se llegó a deteriorar y tienen que mirar dónde se produjo el error, cuál fue las causas, el por qué está, como dicen aquí en Chile en pana, o está dañado, como se dice en Colombia. Entonces uno tiene que mirar las circunstancias, el por qué. Y así vamos hoy a mirar lo que es la depresión, porque vamos a mirar por qué Noemí se estaba sintiendo de esa manera. Ya le dicen allí, estamos leyendo, comenzando leyendo en el libro de Ruth 1:20, dice, y ella respondió, no me llamáis Noemí, sino llámeme Mara, porque grande amargura me ha puesto el todo poderoso. ¿Por qué ella le está echando la culpa a Dios? Muchas personas le echan la culpa a Dios. Aquí ella le dice el Todopoderoso. La depresión es aquella que ataca y donde desafortunadamente las personas quieren acusar a la otra persona, a los demás. Y dice el verso 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Porque me llamarás, ¿por qué me llamarás Noemí? Ya que, dice, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Miramos la situación en la que está Noemi. ¿A quién le está echando la culpa? A Dios. ¿Cuántas personas le están echando la culpa a Dios de las circunstancias en las que está viviendo, de las circunstancias en las que se encuentran? Entonces, vamos hoy a mirar, vamos a escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué Noemí llegó a esas circunstancias? Yo también quiero que tú vayas a su vida cuando tú escuches este mensaje y tú te des cuenta del por qué. Porque tú tienes que examinarse antes. Cuando tú vas al doctor y tú estás enfermo de antes, el médico comienza a preguntarle de qué usted sufre. Sufre de diabetes, de hipertensión. ¿De qué está sufriendo? ¿Es alérgico a algo? ¿Algún medicamento? Y lo lleva a qué? No al presente, sino antes de qué y el por qué. Para poder después comenzar a mirar cuáles son las alternativas y el por qué está así. Y poder salir de allí. Y qué medicamento debe de darle y qué debe hacer para que tú seas sano. La depresión es poder llevar el por qué, el contexto, el por qué yo llegué a caer. Y vamos a dar cuenta que esta mujer, Noemí, ¿qué falló? ¿Por qué llegó ella a deprimirse? ¿Y qué debía de hacer salir de ahí? Entonces, ¿qué es la depresión? Es desánimo, es molestia, irritabilidad, inseguridad, soledad, tristeza, pereza, sueño, insomnio. Ta- Son aquellas consecuencias que lo llevan a que la gente no tenga, pero especialmente, escucha bien, para nosotros que creemos en Dios, para nosotros que leemos la palabra de Dios, especialmente, escúcheme bien, y eso es lo más importante, un enfriamiento espiritual.
Si usted va y mira y va a un médico, allí le van a decir las consecuencias, el porqué, las causas de lo que es la depresión. Pero todo se lo da lo que la ciencia médica le dice. Pero especialmente para nosotros los cristianos, las personas que creemos en el Señor Jesucristo, los que hemos venido a Él, es porque ha habido un enfriamiento espiritual y ahí es donde yo quiero comenzar a ir a través de la palabra de Dios. Las personas que somos en Cristo Jesús, cuando uno va, por ejemplo, uno como pastor va a ir a orar por una persona que está oprimida, uno se da cuenta que especialmente es porque aquellas personas ya no andan espiritualmente conforme Dios les manda que anden, sino que hicieron lo contrario. Han dejado que su cántaro espiritual mengue. Y entonces el enemigo ha venido a atacar la mente, ha venido a atacar allí a su familia, a su economía, cualquier circunstancia. Porque cuando uno está en el Señor, cuando uno tiene una mentalidad, está bien espiritualmente, uno sabe que vienen enfermedades, que llegan momentos difíciles, pero que en medio de todas aquellas cosas, el Señor está ahí actuando. En medio de todos aquellos problemas, dificultades, Dios está allí. Cuando viene el enfriamiento espiritual, es cuando el enemigo comienza a atacar. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos estar como congregándonos. No como algunos tienen por costumbre, sino aquellas personas que buscan de la presencia del Señor, que día a día anhelan la presencia del Señor y que saben que aunque vengan enfermedades, vengan impedimentos, vengan momentos difíciles, Dios de todas esas áreas, Dios se las va a ayudar. Entonces vamos a comenzar a mirar en el libro de Ruth, ¿cuál fue el primer punto? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ella pasó? Vamos, dice la palabra de Dios allí en el libro de Ruth, comenzamos a leer el capítulo 1. Dice, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y los hijos suyos. Entonces, lo primero que vamos a mirar en el capítulo 1 del libro de Ruth dice que aconteció, vuelvo y lo leo, dice, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. Yo en estos días, entre semanas, estamos viendo lo que son los jueces. Acabamos lo que fue Josué y estamos viendo lo que son los jueces. Yo les he hablado que en los jueces es donde vienen los altibajos. Altibajos del por qué. Porque ellos desobedecieron a Dios. Dice la palabra de Dios que es donde tuvo Josué, tuvo Moisés, después Josué. Ellos creyeron en Dios. Pero después dice que después de eso se levantó una generación que no conocía a Dios. Una generación, o conocían a Dios, pero no dejaban que Dios actuara, sino que se fueron atrás creencias erróneas de los que allí quedaron. Porque Josué no alcanzó a conquistar todo. Y luego también dijo, los voy a dejar para que ustedes aprendan y vean qué camino van a coger. Si me van a seguir a mí o se van a dejar guiar y dirigir por las demás naciones y van a creer en sus creencias, porque ellos tenían, está allí el paganismo. ¿Cuál es el paganismo? Tenían sus creencias erróneas en otros dioses. Y en ese momento habían altibajos. Estamos mirando Débora, que miramos el último que envié, de aquella mujer que le creyó a Dios. Y en esos momentos, cuando ellos creían a Dios, cuando buscaban de Dios, dice que Dios los llevaba en victoria, los bendecía, derrotaba al enemigo. Pero cuando ellos volvían y se inclinaban otra vez hacia dioses paganos, a lo que es la idolatría, volvía el pueblo como hacía, el enemigo volvía y los tomaba. Cualquier enemigo de los que están en templo, cualquiera de los que están ahí, cualquier nación, iba contra él y eran derrotados. En esos momentos habían esos altibajos. El pueblo era bendecido cuando buscaban de Dios y volvía y pasaba lo contrario. Entonces, en esos momentos, Noemí dice, la palabra de Dios dice que en esos momentos de hambre, aquella familia era un hogar bonito, era un hogar de 4 personas, Noemí, su esposo y sus 2 hijos. Pero ¿cuál fue las consecuencias? Primer punto, ¿cuál es? Vamos a mirar hoy 9 puntos
El primer punto es que ellos no consultaron a Dios. Porque ahí dice la palabra de Dios, dice, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y sus dos hijos. Moab viene de la descendencia del sobrino de Abraham, de Lot. Y allí ellos, aquí se formó, aquí los hijos de acuerdo que tuvo relaciones, las hijas de Lot, con su padre. Y allí salieron dos naciones, entre una de ellas los moabitas. Y allí ellos se fueron para allí, pero no consultaron a Dios. Allí ellos tenían otras creencias. Allí ellos tenían otras formas de pensar, otras formas de ser. Y no iban conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo aquel hombre? Cogió a su esposa y se fue. Pero no le preguntaron a Dios. Un primer punto para caer en depresión. Muchas personas están mal en su hogar, están mal en sus hijos, esta vez mal en su negocio, en su empresa. Y hay cosas que no le preguntan a Dios, Señor, es tu voluntad. O hay personas que le preguntan a Dios, le dicen, Señor, oiga, precisamente estaba hablando con mi esposa, ahí cuando nosotros nos despertamos y nos ponemos a hablar con ella. Y yo les decía, muchas veces nosotros le preguntamos, le decimos al Señor, Señor, quiero hacer tal cosa, y voy y lo hago. Como dicen aquí en Chile, al tiro, en otro lugar, rápido. Pero no esperamos el tiempo de Dios. Entonces, como cuando un hijo le pregunta al papá, papá, tal cosa, le dice, y no es que el papá le diga si hijo está bien o está mal, sino él va y lo hace. Entonces la pregunta es, ¿para qué le preguntó? Entonces, el primer punto, ellos no consultaron a Dios. Se fueron. ¿Y se fueron para qué lugar? Entonces, primer punto es la depresión. Para que tú no llegues a esos puntos, siempre consultar con Dios. Acordémonos de Josué, que yo les hablé de Josué cuando fueron y tomaron ahí. Ellos dijeron que tomaban primeramente a Jericó y los muros cayeron. Pero que el segundo, cuando vieron ahí que era un pueblo pequeño, dijeron, no, eso vamos y lo tomamos pan comido. Y no consultaron a Dios y salieron derrotados. Porque no preguntó Josué. Él se confió. Él pensó que todas las cosas las hacía sin consultar a Dios. No, todo debemos de consultar a Dios. ¿Cómo? Después vimos que Dios le dio estrategias como debía hacerlo. Siempre debemos de consultar con quién, con Dios. Y lo segundo, esperar el tiempo de Dios. Porque son puertas, escuche bien, son puertas que uno le va abriendo al enemigo. Yo tengo muchas personas que dicen, mira, yo estoy deprimido, estoy enfermo. ¿Por qué? Porque comencé a tomar, comencé a fumar, comencé a no dejar ir a la iglesia, comencé a hacer esto, a hacer lo otro. Y comenzaron a abrirle las puertas. ¿A quién? A Satanás. Y Satanás, sí, puerta que se le abre, él entra. Puerta que tú le abres a Satanás, él está dispuesto a entrar. Él está dispuesto a entrarse rápidamente. Entonces tú tienes que cerrar las puertas a Satanás. ¿Cómo tú le cierras las puertas? Primero preguntándole a Dios. Dile, Señor, ¿es tu voluntad? Señor, yo cuando le hago una petición a Dios, le digo, Señor, mira, te pido esto, Señor de los cielos. Pero si es tu voluntad, Señor, ábrame las puertas, Señor, que eso se dé, que las puertas sean abiertas, es decir, que pueda. Y si no es tu voluntad, aunque para mí todo me parezca bien, todo me parece que es favorable a mí, pero si no es tu voluntad, si no es de bendición, cierra estas puertas, Señor. Y ahí ves que es tremendo saber que usted quiere, que usted anhela algo, pero que Dios le cierra esta puerta. Y al comienzo a usted le parece que es un mal, pero Dios te está haciendo un bien. ¿Cuántas personas cuántas personas que me escuchan, que me ven, han estado mal con su hogar? Porque ustedes nunca consultaron a Dios, sino que se dejaron ir por la vista. Después le dicen, ¿por qué, Señor? Es que tú no le consultaron a Dios. No le pidieron a Dios. No esperaron el tiempo de Dios, sino tomaron el tiempo suyo. Después vienen las consecuencias, el por qué. Entonces, en primer lugar, para comenzar a lo que es la depresión, es porque no le preguntan, no le consultan a Dios. Aquí había un hogar muy bonito,
Pero este hogar se fue sin consultar a Dios. El segundo punto, quedarse en el lugar equivocado. Ellos fueron allí, no le consultaron a Dios. El segundo punto es donde uno mirar, no hacer la voluntad de Dios. Allá en Colombia había una propaganda de estar en el lugar equivocado. Es decir, no hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Dice el verso 2. Estoy leyendo el libro de Ruth 1:2. El nombre de aquel varón era Elimelech y su mujer Noemí. Y los nombres de los hijos eran Malón y Quilión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Primero, no le consultaron a Dios. Lo segundo, no hicieron la voluntad de Dios y se quedaron en el lugar, como dice, en el lugar equivocado. No solamente fueron a aquel lugar, a Moab, sino que se amañaron allí. Allí ellos tenían otras creencias, como les dije, Moab. Una de las cosas que estoy mirando sus dioses, sus creencias, eran unas creencias erróneas, que iban en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Se quedaron, se amañaron allí en aquel lugar. Pero vamos a mirar si la bendición de Dios estuvo con ellos. Ellos se quedaron allí, pero no consultaron. Los segundos no hicieron la voluntad de Dios, se quedaron allí en aquel lugar. Se acostumbraron a las costumbres de los moabitas. Que nosotros muchas veces pensamos que lo que nosotros hacemos, estamos haciéndolo bien. Sí. Muchas veces nosotros pensamos que eh, que, nos- que lo que nosotros hacemos, lo estamos haciendo bien, pero no le preguntamos. ¿A quién? A Dios. Es de preguntarle al Señor, Señor, lo que estoy haciendo te agrada a ti. De pronto le puede agradarte a ti, pero no a Dios. Nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros estamos en este mundo como peregrinos, como forasteros, que nosotros no somos de este mundo, sino que nosotros le pertenecemos a quién? A Dios. Dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Ellos se quedaron allí, en aquel lugar, no hicieron la voluntad de Dios. Y se quedaron ahí. Se- pero vamos a mirar si eso trae bendición. ¿Cuántas personas dicen voy a probar la droga? Ellos no le van a consultar a Dios. Y lo segundo, se quedan probándola. Otros dicen voy a probar el adulterio y se quedan ahí. Otros la fornicación. Y miramos cantidad de pecados donde la gente se queda ahí. Se queda ahí. Y después vienen las consecuencias, y a causa de las consecuencias viene la depresión por causa de lo que viven. Y después le preguntan a Dios. Miramos que Noemí le preguntaba, el Todopoderoso me ha traído. La pregunta fue, ellos le consultaban a Dios. Ellos le pidieron a Dios. Pero después Noemí miramos que le dice a Dios el por qué. Cuando Dios no le dijo, váyase para allá. Y sabemos que mucha gente se quedó y vivió. Porque muchas veces no queremos pasar las crisis, muchas veces no queremos pasar las enfermedades, muchas veces no queremos poner la cara al frente, sino queremos huir de los problemas, huir de las cosas y pensamos que lo hacemos bien. No, nosotros tenemos que aprender a enfrentar las cosas. Lo que es la depresión tenemos que enfrentarla y decirle, Señor, lo que me está pasando, Señor, sé que voy a salir de acá. Muy pronto, Señor de los cielos, tú vas a romper esas ataduras, esas maldiciones del diablo, toda esa chanza maligna. Y sé que me voy a libertar porque tú eres mi libertador. Tú tienes que creer en la palabra de Dios. Entonces miramos el tercer punto, darle un poquito más rápido porque va a alcanzar a ver los 9. Las consecuencias. Vamos a mirar las consecuencias de ellos haberse quedado ahí. Lo vemos en el verso 3. Lo habla rápidamente, dice, y murió Emelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ahí miramos las consecuencias de, primero, no consultar a Dios. Lo segundo, ¿qué hacen ahí? Uno entre más se queda en el pecado, pues más consecuencias hayan podido. Ellos habían podido ir allí, darse de cuenta que ellos no tenían la misma creencia, que no estaba bien y que podían devolver. Pero se quedaron ahí. ¿Y cuál fue la consecuencia? Murió su esposo. Murió aquel hombre que Dios le había dado.
Quedó Noemí con sus dos hijos. Pero vamos a mirar qué pasó. ¿Salió aquella mujer arrancando, como dicen aquí en Chile, o corriendo, o se fue rápido? No, aún todavía se quedó ella un poco más de tiempo. Entonces, las consecuencias. Muchos dicen, ¿por qué pasa tantas cosas? ¿Por qué muere tanta gente? ¿Por qué pasa? ¿Por qué usted mira las noticias? ¿Cuánta gente muere? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que la consecuencia de la desobediencia es la muerte. Ahí miramos que ellos no prosperaron. Miramos que no le fue bien, porque no quisieron hacer la voluntad de Dios, sino hicieron hacer la voluntad a ellos. Saliendo de un hogar muy bonito, muere el primer hombre, el esposo de Noemi. Cuarto punto, el unirse en yugo desigual. Mirad lo que pasó, el verso cuarto dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una fue Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. ¿Sí? Nos damos de cuenta que ellos se quedaron allí por unos 10 años, sus hijos crecieron, tuvieron sus esposas, pero se unieron en yugo desigual. Y Dios no aplaude eso. Anoche, cuando estaba sacando esta predicación, el Señor me decía, ¿cuántas personas hoy en día están mal en sus matrimonios? O mal en sus hogares porque ni siquiera se han casado. Y están pasando de la mano. Y le preguntan al Señor por qué. Si yo conocía a Dios, si yo era hijo de pastor, si yo era hijo del servidor. Y antes sobre el hecho le consultan a Dios. La pregunta es, le preguntaron a Dios, ¿qué debían de hacer? Noemí salió con su esposo y sus dos hijos. Ellos eran de la promesa de Dios. Pero fueron para allá y se casaron con aquellas mujeres moabitas, aquellas mujeres que no tenían la misma creencia en Dios, no tenían el mismo temor de Dios, no tenían el mismo respeto de Dios. Ellos se casaron y todo parecía que iba bien, pero vamos a mirar las consecuencias. ¿Cuántas personas la pasan mal porque se unen en yugo desigual? Y se unen o se casan y después le reclaman a Dios. Después le dicen el por qué. Y la pregunta es, le preguntaban a Dios. ¿Usted cree que estos hombres le preguntaron a Dios, Señor, será la voluntad? Porque si le fueran preguntado, Dios le había dicho no. Yo le he dicho que no hagan. Lo primero que Dios les advirtió, tanto Moisés antes de entrar a la tierra prometida, y después Josué le dijo, mira, no se junten con las demás naciones. Por lo cual Dios la está desechando porque ellos tienen otras creencias. Ellos tienen, ellos adoran a otros dioses, dioses con D minúscula, dioses hechos de madera, hechos de yeso. Tienen otras creencias. Ellos ofrecen sus hijos a esos demonios. No lo hagan. Y fue tantas las advertencias que tanto Moisés y el mismo Josué se las habló. Pero el pueblo desobedeció. Y aquí nos damos de cuenta que había un hogar lindo, hermoso, pero un hogar que no le consultaron a Dios. Un hogar que, aunque murió aquel hombre, el esposo de mí, no le importó, sino que dice que esta mujer vivió por unos 10 años más y sus hijos se casaron. La pregunta es, vamos a mirar qué pasó. ¿Será que Dios los bendijo? ¿Será que Dios los prosperó? Las consecuencias por haberse casado o estar en un yugo desigual. Dice el verso 5. Y murió también los dos, Malón y Quilión, quedaron así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Las consecuencias. Uno se da cuenta consecuencia tras de consecuencia de lo que está pasando. Sí que ellos no consultaron a Dios, no le pidieron a Dios y mira las consecuencias en las que va llevando. La depresión es eso, de vivir y vivir consecuencias por lo cual no le preguntan a Dios, por lo cual no le dejan las cosas a Dios,
sino que quieren llevar las cosas por sí mismos. Quieren hacer la voluntad de ellos, mas no la voluntad de Dios. Pero quieren que cada cual salir en victoria, salir bien, y no es así. Nosotros, las personas, yo siempre lo digo, lo predico, cuando uno llega a Cristo, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si el Señor Jesucristo vive en cada uno de nosotros, ¿a quién debemos de preguntarle? A Él, porque Él es el que vive en mí. No es que Él viva en mí y yo hago lo que yo quiera, lo que a mí se me antoje hacer. No, es la diferencia. Cristo vive en mí, por lo cual yo le consulto a Él. Entonces miramos que las dos mujeres quedaron solas. Pero vamos a comenzar el sexto punto, la actitud. Si tú estás deprimido, si tú estás pasándola mal, ¿qué es lo que Dios te habla en este día? Vamos a mirar la actitud de aquella mujer cuando vio que perdió a su esposo, perdió a sus hijos, y que para una mujer estar allí en un país diferente no fue fácil. Para Noemí no fue fácil perder a su esposa, perder a sus hijos, estar en una nación sola, en una nación con otras creencias, no tener allí a su familia, a sus parientes. Era tremendo. Pero es la actitud, comenzamos a mirar el verso 6 y 7, la actitud de esta mujer es lo que Dios te comienza a hablar en este día. Dios no se está acusando, Dios te está hablando qué es lo que tú debes de hacer. Dice el verso 6, Ruth capítulo 1, versos 6 y 7, dice, entonces se levantó con su nuera y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Dice el verso 6, se levantó. El levantarse es una actitud, escuche bien, que es lo que debe de tomar cada persona, la actitud. Acordémonos que yo les hablé en el libro de Josué, dice la palabra de Dios que cuando murió Moisés, la actitud de Josué estaba deprimido también. Josué también le dio depresión. Él estaba acostado, no se quería levantar. Y Dios tuvo que decirle levántate, Josué, levántate. Josué capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 9 le dice, Josué, levántate, esfuérzate y cruza el Jordán. Y Dios no tuvo que decirle una vez, Dios tuvo que decirle no dos, sino tres veces. Josué, levántate. Josué está deprimido, Josué se sentía triste, no tenía su líder. Él había colocado los ojos en Moisés. Pero Dios dijo, no, yo te he colocado a ti. Tú vas a liderar, a guiar a este pueblo. Tú tienes que pasar el Jordán, pero tú tienes que tomar una actitud de levantarte. Josué capítulo 3 dice que Josué se levantó y se dispuso. Y miramos que esta mujer, ¿qué hizo? Se levantó. No, ella se ha podido quedar ahí en Moab. Dijo, ya murió mi esposo, ya murieron mis hijos. ¿Qué me queda más? La muerte. Si murieron ellos que podían tener más fuerzas que yo, si murieron mis hijos que tenían más fuerzas que yo, ¿qué me queda más? La muerte. Pero esta mujer no pensó así. Esta mujer pensó que había un Dios todopoderoso que le podía dar la fortaleza, que le podía dar la victoria. Y eso es lo que Dios te comienza a hablar hoy a ti. No mirar el pasado, el por qué, las circunstancias, el por qué está en depresión, el por qué está desanimada, el por qué está como Noemí se sentía amarga, insolente, sin visión, sin sueños. Sino que esta mujer dijo, tengo que levantarme. Y eso es lo que Dios te dice hoy a ti, mujer, amigo, hermano, varón que me escucha. Tú tienes que comenzar, oye, con una actitud diferente a levantarse. Y decirle, Señor, yo me levanto en tu santo nombre, Señor. Noemí no le fue fácil levantarse. A Noemí, las circunstancias en las que ella vivió allí en aquel lugar fueron difíciles. ¿Cuántas personas que me escuchan que están en otros países? El estar en otro país no es fácil.
Es difícil. No tienen su familia, no tienen sus amigos, no tienen allí de pronto aquellos currículos o hoja de vida que tú tenías para entrarlas en cualquier empresa donde te iba a ir bien. Y que tiene que de pronto ir a hacer el aseo, que tiene que hacer cosas que no quería hacer, pero que tiene que levantarse y tomar ánimo. A Noemí le tocó levantarse. En medio de todo lo que ella tenía, en medio de todo el desánimo, morir su esposa, morir su esposo, morir sus hijos. No le fue fácil, pero tuvo la actitud de levantarse. Y esa actitud es la que tú debes de tenerla hoy. Decirle, Señor, yo me levanto en tu santo nombre. Me levanto de esta depresión, Señor de los cielos, Padre. Haré cosas que para mí me eran difíciles. Haré cosas que para mí me eran imposibles, Señor. Pero hoy me levanto. Tomaré nuevas fuerzas. Caminaré porque sé que tú estarás conmigo. Iré adelante porque sé que tú me darás la victoria. Noemí, en medio de todas aquellas cosas, se levantó y siguió hacia adelante. Siguió sabiendo que Dios, escuche bien, estaría con ella. El séptimo punto que vamos a mirar es el tener un encuentro personal con Dios. Si tú quieres salir de esa depresión en la que tú estás, es llegar a tener ese encuentro personal con Dios, porque muchas veces, como le dije al comienzo, la depresión para nosotros los que conocemos de Dios es porque hemos perdido la relación con Dios. Hemos dejado a Dios. Muchos me dicen a mí, es que Dios se apartó de mí. Dios ya no está conmigo. Y no es así. No es que Dios nunca se pueda apartar de nosotros porque Dios llena todo, escuche bien, el universo. Así que Dios no se va a apartar de nosotros. Nosotros nos apartamos de Dios. El punto que tú debes de tener después de tener la actitud es decirle, Señor, yo me vengo a ti, Señor. No tengo otro camino. No tengo a dónde más ir. ¿Qué más hacer? ¿A dónde más acudir? Dice el verso 8 y 9. Dice, y Noemí dijo a sus dos mujeres, andad, volveos cada uno a su casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y alzaron su voz y lloraron. Dice el verso 15 y verso 16. Y Noé dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, a sus dioses. Vuélvase tú tras ella, respondió Ruth, y le dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré, y yo, donde quiera que tú fueres, iré, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Eso es lo que Dios quiere que tú hoy le digas, Señor. Tú vas a ser mi Dios. Esta mujer, Ruth, escúchame bien, va a jugar el papel de aquella mujer que era moabita, una mujer que se había creído, perdón, que había crecido con unas enseñanzas erróneas, con un pueblo pagano, pero una mujer que sabía que ella podía tener un encuentro personal con Dios y que Dios le iba a dar la victoria. Eso es lo que Dios quiere detener de esta actitud de aquella mujer, que en medio de todo también había perdido a su esposo. Miramos hoy el segundo papel de aquella mujer, que había perdido a su esposo, que no había tenido hijos, pero que sabía que Dios le daba una nueva oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. No sé cuántas veces Dios te ha dado la oportunidad a ti de que tú sigas adelante, de que tú te levantes. No sé cuántas veces tú te has caído, cuántas veces te has sentido desanimado, cuántas veces has estado enfermo, cuántas veces han hablado mal de ti, te han criticado y que eso te ha tirado para abajo, no te ha dejado crecer espiritualmente. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Miramos que esta mujer dijo, no me digas que te deje, porque donde quiera que fuere, iré yo. Tu Dios será mi Dios.
Eso es lo que Dios quiere escuchar de ti, que le diga, Señor, los problemas, las dificultades que tengo, todas aquellas cosas, tú eres mi Dios. Dios nunca cambia. Los seres humanos, los seres humanos cambian. Muchas veces cuando tú tienes dinero, cuando tú estás bien, te buscan, están a tu lado. Pero cuando tú estás solo, cuando tú estás enfermo, cuando ya no tiene la capacidad, te dejan, no te tienen en cuenta. Eso lo hace el hombre. Eso es lo que el corazón del hombre lo hay. Pero Dios es lo contrario. Dios es aquel que en medio de tu problema es cuanto más Él está ahí. En medio de las circunstancias, cuanto más está, Él está ahí. Nos damos de cuenta de aquella mujer que dejó a su tierra, se fue allí con su esposo, con sus hijos. No le consultaron a Dios. Se quedaron allí amañados. Se acostumbraron a aquel pueblo, a aquella ciudad. Pero que un día le dijeron, yo vuelvo allí a ti, Señor. ¿Y sabe qué hizo Dios? Abrir las puertas. Y nos vamos a dar de cuenta ya para ir terminando, que lo que Dios hizo fue que bendecirles, ayudarles, fortalecerles en todo. Entonces la depresión no es para que tú te quedes ahí. La depresión es para que tú te levantes, para que tú tengas nuevas fuerzas, para que tú digas, Señor, yo me levanto en tu santo nombre. Quiero tener un encuentro, Señor, personal contigo, Señor. Yo te puedo fallar, pero tú me levantas, Señor de los cielos, Padre, día a día. Dios siempre está con la mano para levantarte, para restaurarte, para fortalecerte. ¿Cuántas personas el enemigo les manda esos datos a la mente? No te puedes levantar más. De ahí no vas a salir. Esa enfermedad te va a matar, te va a destruir. No vas a conseguir un trabajo. Todo te va a salir mal. Mira las circunstancias, lo que escuchas a través de las noticias. Y entonces tú dejas que tu mente sea una caneca de basura. Todas aquellas cosas tú las vas almacenando allí. Cuando Dios te manda lo contrario, sacad de tu mente todas aquellas cosas negativas. Y dile, Señor, tú me has dado promesas, Señor de los cielos. Tú me has dicho, Señor de los cielos, que si estoy contigo, seré vencedor. Seré triunfador, Señor de los cielos, Padre. Que aunque el enemigo venga por un camino, por 7 caminos huirá. 1,000 y 10,000 te perseguirán, mas a ti no te pasará nada. Tú tienes que tomar la confianza en Dios en este día y decirle, Señor, tú me levantarás de esta depresión. Tú me levantarás, Señor, de este sueño que tenía que no me deja levantar. ¿Cuántas personas no quieren levantarse de las camas? Quieren estar allí acostados. No te quieren ni siquiera hacer la comida, porque no tienen fuerzas, porque no tienen ánimo, porque tienes desánimo a todo momento, porque ve todas las cosas negativas, porque ve todas aquellas cosas que no las alcanzan. Pero Dios te dice hoy lo contrario. Tú tienes que hacer lo que hizo Noemí. En medio de todas aquellas circunstancias se levantó esta mujer. Se levantó creyéndole, no al hombre, creyéndole que Dios la visitaría de nuevo, que Dios abriría las puertas de bendición y que Dios le iba a dar la victoria. Eso lo hizo Noemí. Y si Noemí confió en Dios, porque tú no puedes confiar, el mismo Dios de Noemí es el mismo Dios que tú tienes en tu vida hoy. ¿Qué es lo que debes hacer? Confiar. Decirle, Señor, quiero tener ese encuentro personal contigo. Nunca me quiero apartar de ti, Señor. Es lo que Dios quiere hacer hoy, que tú regreses en las manos de Dios. Miramos allí ya regresar en las manos de Dios, es dejar tu vida, dejar tus hijos. No sé cuál sea su necesidad en las manos de Dios. Vamos a leer Ruth capítulo 1, versos 19 y 20. 19 y el 22 dice la palabra de Dios así. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, no es esta Noemí. Miramos a una Noemí que se fue con su esposo y sus 2 hijos. Y al llegar ella y otras a Belén, dijeron, esta no es Noemí, esta no fue la que se fue. Si tú notas este pasaje, nos damos de cuenta que muchos se habían dado de cuenta que ella se había ido.
y que aunque hubo hambre en aquel lugar, estas personas estaban vivas todavía. Es decir, porque ellas no le consultaron a Dios. En medio de toda esa gente que pasó los momentos difíciles, Dios les permitió vivir. La conocían a ella. No era otra generación. Eran sus mismas amistades. Eran sus mismos amigos, sus mismos parientes. Y decían, ¿no es esta Noemí? Dice, y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a qué? A Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía, ¿no es esta la Noemí? Una mujer que se fue en bendición. Una mujer que salió sin consultar a Dios y que llegó con las manos vacías. Por eso decía, mira, y dice, por eso dice el verso 20, y ella respondió, no me llame Noemí, sino llámeme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Las consecuencias no fue de Dios, las consecuencias fue de ella, porque no le consultó a Dios, porque se fue al lugar equivocado, se fue a un lugar donde no era la voluntad de Dios. Y todo lo que tuvo que pasar, Dios no la señaló, la que la están señalando, ¿quién eran? Sus amigos, sus parientes. Vamos a darnos de cuenta de que lo que Dios quería hacer era ¿qué? Bendecirla. De lo que Dios quería hacer de ella, algo maravilloso. Dice el verso 2:4, y aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Ya respondieron y dijeron, Jehová te bendiga. Es como tú dejas que la bendición de Dios sea la que te prospere. La bendición de Dios sea la que te siga por donde quiera que tú estés, por donde quiera que tú vayas. Permita que ese voz sea la fortaleza en Dios, de que tú confíes en Dios día a día. Que tú seas quien siempre ande en las manos de Dios. Aquella mujer tuvo que llegar a aquel lugar. Ella pensó que en otro lugar lo podía hacer. ¿Cuántas personas que me están escuchando, que miran estos videos, han tomado su actitud en ir y buscar la bendición en otro lugar, pero no la encuentran? ¿Cuánta gente piensan que hoy en día se da cuenta y me duele tanto en el corazón? Me duele ver cuántos jóvenes, aún adultos, andan metiendo vicio, andan tomando, otros andan robando y piensan que eso es lo mejor. Piensan que han obtenido una gran bendición, cuando es lo contrario, han obtenido una maldición. Dios no te está diciendo el por qué está en esa circunstancia. Lo que Dios te dice, sal de allí. Buscad a Dios. Noemí tuvo que hacerlo. Noemí se fue sin consultar a Dios, sin pedir la dirección de Dios. Pero un día tuvo que reconocer lo que lo perdió todo. Si tú me estás escuchando, reconozca dónde está. Y Dios te dice, Dios te tiene las manos abiertas para que tú llegues a Él y sea bendecido. Nos damos de cuenta que aquella mujer se fue en bendición y llegó mal. Porque pensó que en otro lugar, lo que le brindaba otro lugar, era lo mejor. Y fue lo contrario. Perdió a su esposo, perdió a sus dos hijos y llegó con las manos vacías. Pero no importa que tú estés con las manos vacías. Si ya lo hizo, ya no hay cómo remediarlo. Pero lo que sí importa es de que tú comiences a buscar de Dios. De que tú le digas, Señor, no hay otro camino. Por eso el libro de Proverbios dice, muchos caminos al hombre le parecen derecho, pero sus caminos son caminos de muerte, caminos de confusión, caminos de error, mas no de bendición. Hay un solo camino que se llama Jesucristo. Por eso nuestro Señor dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Y ninguno viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Ya para terminar, nos damos de cuenta y leemos en el libro de Ruth, en el capítulo 4. Y nos damos de cuenta, mira, todo lo que hizo. Nos damos de cuenta de que aunque esta mujer regresó a Dios, no la desechó.
No le dijo hola al por qué, sino lo contrario, lo que hizo Dios fue bendecirla. Porque lo que Dios quiere es que tú llegues con un corazón humilde, contrito y humillado delante de Dios. La palabra de Dios dice que el que se humilla ante Dios, Dios lo exalta, más que el que se exalta será humillado. Noemí tuvo que llegar con la cabeza agachada. Todos decían, no es esta la Noemí. Noemí, si uno va a la historia de Noemí y a Ahimelech, su esposo, era un hogar muy reconocido allí en Belén. Eran muy conocidos ellos. Pero que en un momento a otro, por no consultar a Dios, y se fueron para un lugar equivocado, lo perdieron todo. Pero cuando ella vuelve, tuvo la iniciativa de levantarse. Dice la palabra de Dios ya para terminar. Vea lo que pasó 4 del verso 14 al 17. Dice, y las mujeres decían, Noemí lo haga. Sea Jehová que no te falte hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí, el hijo lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dio nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaban Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Mire la bendición, mire lo que Dios hizo cuando una mujer toma una actitud, cuando un varón tome una actitud. ¿Qué hizo Dios? La bendijo. Y le dio aquel hijo, Obed, que fue el abuelo de David. Mire los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Dios tenía un propósito con esta mujer, pero Satanás quiso llevarla a otro lugar. Satanás quiso apartarla del propósito que Dios tenía con ella. La quiso llevar para un lugar donde no era la voluntad de Dios. La metió a un lugar donde perdió todo. Noemí se ha podido quedarse allí, decir ya no hay ninguna esperanza, como mucho lo hice. Ya era muerto. Pero Noemí se dio cuenta que tenía una nueva oportunidad. Y lo único que ella tenía que hacer era levantarse. Y eso es lo que hoy te dice a ti, amigo y hermano. Lo único que Dios te está pidiendo es que tú te levantes, que haga lo que Noemí hizo. ¿Tú crees que para Noemí fue fácil? No le fue fácil. Perder a su esposo, perder a sus hijos, estar en una vejez ya tremenda, porque ya tenía edad. Ella le dijo, yo no puedo tener más hijos. Y está en otro lugar donde no tenía ni parientes, no tenía ni amigos. Y tenía que volver otra vez a aquel lugar donde la gente le iba a criticar, le iba a murmurar. De pronto muchas personas que me están escuchando y se han apartado de Dios, han sido servidores de Dios, servían en la iglesia, aún pastores, y que pronto no quieren volver porque por el que irán. ¿Tú quieres morir sin Dios? ¿O quieres agachar la cabeza y decirle, Señor, aunque me hablen, aunque critiquen, tú me levantarás? Noemí lo hizo. Tuvo que llegar otra vez al lugar donde salió. Llegar sin esposo, llegar sin hijos, llegar con las manos vacías. La gente criticaba, murmuraba de ella, pero ella lo hizo obedientemente, sabiendo que Dios da una nueva oportunidad. Y que lo hizo así. Tuvo su nieto, aunque ella pensaba que nunca iba a tener nietos.
y fue el padre, el abuelo de David. De ahí viene la generación que aún de ahí viene el Señor Jesucristo, porque Dios tiene un propósito también con su vida. Así que no dejes que tu ministerio, que tu servicio, que su hogar se pierda. Haga lo contrario, permita que Dios sea que tenga un encuentro personal contigo. A lo que diga Ruth, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Sabemos que nuestra ciudadanía está donde? En el reino celestial. Allí está. Entonces, no puede usted llegar y salir con excusas, o es que la depresión me mató. Si tú quieres morirse por la depresión, no te puedes morir. Pero no le eche la culpa a Dios. Porque lo que Dios quiere es levantarte, porque lo que Dios quiere es fortalecerte en este día. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida. Vamos a orar y voy a darle gracias a Dios por su palabra y yo creo que esta palabra llegue a su vida. Penetra tu corazón y que le digas, Señor, tú eres el Dios de oportunidades, el Dios que me da la victoria, en el Dios que confío. Aquella mujer Ruth, que sus padres le habían dado otra enseñanza errónea, creyó en Dios y bendijo aún a Noemi. Así que tú no tienes ninguna excusa, no tienes ninguna excusa de decirle no al Señor, porque el Señor siempre estará con las manos abiertas para ayudarte. Señor, te doy gracias por tu palabra. Mira, Señor, cuántas personas han pasado lo que le pasó a Noemí. Personas que les ha ido mal por no consultar contigo, Señor. Que han pensado que de otro país o en otro trabajo o en otras circunstancias es lo que les va a ir bien. Pero no te consultan a ti, Señor. Por lo cual no les va bien porque no está la voluntad tuya. Pero es diferente cuando todo te dejamos en tus manos a ti, oh Dios. Y aún, Señor, sabemos que aunque hemos fallado delante de ti, Señor de los cielos, no nos hemos portado bien. Tú tienes otra oportunidad, Señor de los cielos. Tú eres el Dios de oportunidades. Tú eres el Dios de misericordia. Tú eres el Dios de amor, Señor de los cielos, Padre. Aquel Dios que tiene sus manos abiertas para bendecirnos. Aquel Dios que tienes las bendiciones para derramarlas sobre tus hijos, oh Dios. Pero te pido, Señor, que en este día, oh Dios, tú levantes al decaído, al desanimado, al desalientado. Aquel que su fuerza no las tiene, Señor de los cielos, Padre. Que tú lo fortalezcas día a día en todo, Señor. Quite esa depresión. Aquellas causas, Señor de los cielos, que muchas veces quieren acusar a otros, Señor. Cuando no nos damos de cuenta que somos nosotros mismos los del error, Señor de los cielos, Padre. Ayúdanos a mirar nuestros errores y apartarnos de ellos, oh Dios. Y más bien a buscar de ti, de tu proeza, de tu riqueza, de tu salvación eterna. Para ti sea toda la honra, para ti sea toda la gloria, desde ahora y para siempre. Aleluya, amén, amén y amén. Bendiciones.